8:29 p.m. Senadora Angélica Lozano, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. ¿Usted cree que el Congreso está derrotando la posibilidad de una consulta popular? Pues son dos caminos diferentes y zapatero a tus zapatos. El gobierno debe ocuparse de gobernar, no creo que de paros, porque esta protesta siempre legítima debe ser ciudadana, autónoma, independiente. Y los zapatos del Congreso es legislar, y el Senado está concentrado en hacer por ley una buena reforma laboral, una que le sirva a la gente, y yo creo que así se aprobó anoche. Nos quedan 23 días para que se termine el trámite, eso quiere decir cuarto debate en plenaria de Senado, y luego algo que no es un quinto debate, pero sí es un paso que se llama conciliación, y es armonizar lo que aprobó en Cámara y Senado, y eso también se debe votar antes del 20 de junio. Entonces, nosotros concentrados en una buena ley, en escuchar, en revisar qué ajustes, qué modificaciones, qué falta, qué sobra, y eso es lo que nos toca hacer. El trabajo es legislar y hacer el trabajo del Senado. Quisiera que el gobierno se concentrara en gobernar, pero pues su interés sí parece a toda costa hacer campaña con el aparato del Estado para la consulta. El ministro pues anunció algo delirante, que convocarla por decreto, con ultimátum al Congreso, etcétera. Entonces, ojalá no se distrajeran y el gobierno se concentrara en tantas necesidades de los colombianos. Sí, desde el gobierno hacen muchos anuncios. Ayer el ministro Benedetti justamente anunciaba ese tema de sacar por decreto la primera consulta popular, la que se hundió, ni siquiera la nueva que radicaron, que tiene además 4 preguntas adicionales sobre el tema de salud. Pero le preguntaba que si el Congreso, que se puso en marcha con la revivida reforma a la salud, al laboral, está derrotando la posibilidad de una consulta popular, porque oíamos hace algunos minutos al ministro Benedetti otra vez hablando, pero esta vez diciendo que si se aprobaba la reforma, en un remoto hipotético caso, el gobierno podría bajarse de la consulta popular. Bueno, eso da una leve señal ya de sindéresis, porque si el propósito o el grueso de las preguntas de una consulta están incluidas en la ley, en el proyecto que debe convertirse en ley en 23 días, pues no tendría sentido, ¿no? Por sustracción de materia. 10 de las 12 preguntas que contiene la consulta hacen parte de lo aprobado anoche, entonces pues no tendría ningún sentido hacerlo. Creo que la tarea del Congreso es hacer una reforma sensata, actualizar ese código del trabajo, porque los tiempos cambian, por ejemplo, todos los fenómenos de Internet, de trabajo en plataformas, y el Senado corrigió un grave vacío que traía ese proyecto, que era pensado solo en quienes tienen un contrato laboral y olvidaba a medio país que vive con menos de un salario mínimo, que no tiene un trabajo formal y que necesita mecanismos para pasar de la informalidad a la formalidad. Y eso es en lo que se ha concentrado el Senado. Hay ya varios gremios que dicen, sin embargo, que tal y como está hoy esta reforma y como fue aprobada ayer en la Comisión Cuarta que usted dirige, podría aumentar la informalidad en el país. ¿Usted cree, senadora, de alguna manera que esto se me fue ocurrir? El sonido. Sí. Es una decisión y una realidad que tenemos que trabajar con todo el rigor. Anoche quedó 8-7 un punto, y era si el recargo del dominical y festivo debía ajustarse al 100%. Y hay que pensar en las dos caras de la moneda. Estoy buscando el dato con el que quisiera compartir. Eso en plata, al final, ¿cuánto es? El aumento del 75 al 100% en un dominical por hora quiere decir 1.547 pesos más. Si una microempresa tiene 5, 7 o 9 empleados, por supuesto que es serio pensar y calcular 1.547 pesos por hora un festivo o un domingo, pues eso va a impactar su estructura de costos, y hay que reconocerlo y verlo con mucha consideración y apoyar a las microempresas. Este proyecto trae otras medidas que ahorita le quiero decir en favor de las microempresas. Claro. En la noche, el recargo que se aumentó, hoy el recargo es a partir de las 9 de la noche, o sea, todavía es de día hasta ahorita para los que están trabajando. Como nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, la novedad ahora es que es desde las 7 de la noche. ¿Qué cambia? O sea, ya llevaríamos hora y media de noche. Exacto. Ya llevaríamos. ¿En qué consiste el recargo que se autorizó?
y hagamos el parámetro con el salario mínimo, que es el que gana la mayoría de los colombianos. 2.166 pesos más es lo que en la práctica implica la reforma de 7 a 8 de la noche, 2.166. Y si son las 2 horas, de 8 a 9, pues otros 2.000 y pico, o sea, 4.330 pesos es el costo que impacta la reforma con esas 2 horas nocturnas para alguien que gane el mínimo, repito, en el ejercicio de 7 a 9 de la noche. No lo minimizo porque sí es un hecho y hay que verlo con consideración por las personas que están trabajando a esta hora, por los dueños de esos negocios de comidas rápidas, de múltiples servicios, pues que pues tienen que hacer cuentas y decir, ok, ahora por cada persona, una microempresa tiene hasta 10 trabajadores, voy a pagar 4.300 pesos más, pues bueno, tiene que hacer sus cuentas y revisarlo. Esos 4.000 y pico van al bolsillo del trabajador, que por supuesto, y ustedes lo entienden, no sé hasta qué horas va su turno, está trabajando ahorita, es tiempo pues de compartir con familia, hay un desgaste físico y emocional diferente a estar trabajando a las 10 de la mañana. Entonces esos 4.300 pesos pues van para el bolsillo del trabajador, que a su vez los va a gastar en lo que lo haga feliz, en lo que necesita, va a revertirse también en la economía. Entonces las dos caras de la moneda son razonables. Uno, que todas las personas que trabajan en microempresas pues trabajan duro de noche y merecen también su recargo, que lo vimos 2.166 pesos por hora. La otra cara de la moneda es las microempresas, que es duro generar empleo y sacar adelante un negocio, y es todo un reto que valoramos y admiramos de los empresarios y de los micro, pero precisamente el servicio a esa hora, pues por algo es diferente esta hora de la noche que una hora hábil, y por eso el ajuste. Entonces hay programas en la reforma para impulsar el acceso a crédito de todas las microempresas, pues que se postulen, porque ahí sí, como el dicho, los bancos les prestan al que no necesita, las microempresas necesitan, y hay muchas barreras de asegurar que tienen capital, de requisitos de trámite. Entonces se está impulsando programas para que el gobierno nacional, desde el Bicentenario, que es un holding financiero público del gobierno nacional, y ojalá, y obviamente la banca privada hace también mucho esfuerzo para impulsar el acceso a crédito, medidas para un régimen simple, lo llamamos, para facilitar esas cargas administrativas que le complican la vida. Para una empresa grande, pues el recurso humano se encarga de los ajustes, pero para una microempresa, cada novedad, cada año, por ejemplo, el pago anual de cesantías o semestral de primas o vacaciones es un esfuerzo. Entonces también se facilita la mensualización, y que es diferente proveer, pagarle o disponer del recurso mensual en lugar de, digamos, el golpe de un solo fracaso cuando hay que pagar las cesantías una vez al año y otros costos. Hay varias medidas de ese tipo en la reforma, así como el CREA, que son subsidios a la nómina. ¿Eso qué quiere decir? Si contrata personas, por ejemplo, de 50 años o más, porque los cincuentones, hombres y mujeres, la tienen aún más difícil para conseguir empleo, ha funcionado en varias partes del país el subsidio a la nómina. Contrata usted una persona de 50 años para arriba o un joven y el Estado le puede subsidiar, financiar una parte importante de la nómina. Esto, senadora, incluiría a los jóvenes, porque digamos que los jóvenes y los más grandes, digamos los que están más cerca a pensionarse, son los más afectados en todo el tema de empleo. Son exactamente como los dos extremos del rango etario, el empleo joven y el último empleo. Así se llama, y quedó como en la reforma incentivar programas para ese tipo de enganche. Entonces los hombres también, pues los señores hombres de 50 tienen también tan difícil como las mujeres o los jóvenes. Entonces hay varias medidas que el Senado introdujo en favor de los informales para formalizarlos, que será un vacío. Entonces hay varias cosas útiles, buenas en la reforma, y por supuesto reconozco con respeto que, claro, el recargo, la buena noticia de esos 1.500 pesos de más de recargo extra en el domingo o festivo, pues implica que efectivamente el negocio haga cuentas y diga, bueno, si tengo 5 empleados atendiendo el festivo, pues debo disponerles. Es una realidad que vemos con respeto, pero pues son las dos caras. En un día festivo, cuando la mayoría de la gente puede estar descansando, durmiendo, paseando, caminando, visitando a la novia, a la abuelita,
pues otra gente tiene que estar trabajando. Entonces ese recargo pues tiene un sentido para compensar ese sacrificio. ¿Sí? Uh-huh. Sí, senadora, Silvia decía muy bien que en este momento los tiempos están un poco apretados, quedan, si no me fallan los cálculos, unos pocos días, unos 23 días para el 20 de junio, que es el fin de la legislatura. Pero otra cosa que será crucial en el cuarto debate es justamente los apoyos, y me llama mucho la atención un trino que hace esta mañana el ministro del Interior, Armando Benedetti, que justamente estuvo en una entrevista aquí en Blue Radio, y que dijo lo siguiente: ya al aire en Blue Radio, gran noticia para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia, con nuestra reforma laboral aprobada en la Comisión Cuarta del Senado. Yo le quiero preguntar por los apoyos, porque desde el gobierno ha habido muchas críticas a su ponencia, decían que era un remiendo, que estaba desvirtuando lo que inicialmente proponía la reforma, pero pareciera que en este bus se va a montar el gobierno para el cuarto debate. Pues mire, los extremos se juntan, ¿no? Desde un sector del pacto histórico y el gobierno o el centro democrático, eso está mal, palo personal además hacia mí cuando esto no lo apruebo yo, somos 15, esto es a voto limpio, como lo vieron anoche. El gobierno da bandazos porque es el autor original del proyecto, pero en los últimos meses ha preferido y su estrategia electoral pareciera que es que no haya reforma por ley y que haya una consulta. Y por eso lo que usted mencionó hace rato, que el decreto de convocatoria y el desgano con este proyecto de ley. Pero la realidad es que en 23 días se va a dar el cuarto debate en la plenaria y allá es un trámite nuevo y con seguridad la plenaria no es notaria de la Comisión Cuarta, va a poner sus acentos, va a hacer propuestas, va a intentar mejorar unas cosas, cambiar otras y a voto limpio se va a dirimir. Luego el gobierno pues tiene dos opciones: apostarle a que se hunda o ver que se termine el trámite y pues hay que reconocer, es el autor, como el Congreso tiene el deber de tramitar los proyectos propios de autoridad de cualquier congresista y del gobierno de turno. Entonces, no sé, esa decisión allá entre ellos no la sé leer porque atacan la reforma, obstruyen, promueven la apelación y luego como que se enfurecen porque prospera la apelación. Yo nunca pedí que la mandaran a la Comisión Cuarta, pero desde la noche que lo decidió el presidente del Senado, pues toda la comisión se puso en orden. Al otro día hicimos reunión de trabajo, cronograma, dijimos máximo viernes 30 de mayo y cumplimos, lo sacamos ayer 27. Entonces el Senado, la plenaria tiene voluntad, con voluntad política es posible y creo que aquí quedan muchas reflexiones para todos. Estas 2 semanas, fueron 13 días exactos, en la Comisión Cuarta, yo vi 15 senadores de todos los partidos y quiero resaltar, 15, el trabajo colectivo es posible a pesar de las diferencias diametrales, porque ahí hay gente de convicciones, intereses y visiones de país y sociedad distinto, la gente de Cambio Radical con los liberales, y claro que hay diferencias y hay tensiones y entre todos pudimos ponernos de acuerdo. La máxima con la que operamos, los 15 fue, todos ponen, todos ceden, y nadie impone. Y creo que esa reflexión debe ser clave para el gobierno nacional. Las cosas a la imposición o bravo, pues nadie camina a la brava. Y el Congreso también tiene que hacer las reflexiones y el saldo pedagógico propio. Creo que el balance es positivo, por supuesto, bienvenidas las críticas, los comentarios, pero puedo decir que el contenido de estos 75 artículos es bastante sensato, que trae innovaciones que van a permitir conciliar la vida familiar, personal, con la vida laboral, que introduce temas no sé si lo mencioné, lo digital, el subsidio, por ejemplo, de conectividad en reemplazo del subsidio de transporte, porque si usted teletrabaja, pues no necesita el de transporte. Entonces hay varias medidas que van a permitir pues mejorar las condiciones de acumulación, de cotización para la protección en la vejez. Entonces, bueno, aquí estamos para hacer pedagogía, para escuchar e identificar todo lo que se pueda mejorar en el cuarto y último debate, sabiendo que cualquier decisión es colectiva. Yo soy un voto de 15 y en la plenaria seré un voto de 105. Sí, senadora. Y quiero que la gente sepa que todos los partidos, por los problemas y peloteras que tengamos, pusieron lo mejor de sí, cada persona dio lo mejor de sí en la Comisión Cuarta para este consenso. Habiendo dicho esto, pues queda tal vez el camino más espinoso para esta reforma. No solamente es la plenaria, sino la conciliación. Y lograr esto en medio de la polarización gigante que tiene hoy el país, pues no va a ser un camino fácil. Pero
¿usted cómo ve las cosas? ¿Ve las cargas hoy en el Congreso, en el Senado, más hacia la posibilidad de aprobar? Y se lo pregunto porque ya hemos visto cómo tumbaron la posibilidad de revivir la consulta popular. Tumbaron la consulta popular. Entonces, la posibilidad es que se hundió. Claro, es que se hundió, exacto, se hundió y no hubo chance tampoco de volver a reabrir el debate, a pesar de que eso fue lo que pidieron algunos congresistas la semana pasada. Todo esto entonces para preguntarle si... Se votó sobre reabrir y ganó el no. Exacto. Pero el gobierno volvió a presentar otra reforma. Ahorita están corriendo los días de la segunda consulta, que tiene 16 preguntas. Exacto, y la tenemos que votar, el plazo es un mes, 20 días y máximo 10 de prórroga. Entonces habrá que volver a votar otra nueva consulta popular. Sobre esa nueva consulta popular ya le voy a preguntar, pero antes quiero saber si usted hoy ve o cómo ve las cargas en el Senado para poder aprobar esta reforma laboral, porque es que no le están aprobando nada al presidente Gustavo Petro. Pues digamos, no le aprobaron, o bueno, sí, le revivieron la reforma y le tumbaron la consulta. Algunas cosas sí y otras cosas sí, no. Sí, pero eso pasó. Que eso es la naturaleza del Congreso. Exacto, y del gobierno de turno. Pero cree que como está la situación hoy, en este camino espinoso que le queda a la reforma, ya decíamos, la plenaria del Senado y la conciliación, ¿esta reforma va a pasar? Sí, creo que la votación de la apelación fue como 67-33, creía yo, si la memoria no me falla. Eso revela pues que si hay voluntad, prosperó la apelación, es decir, tramítela y va a volver a la plenaria del Senado. Yo creo que va a ser un proyecto debatido, profundo, ya me imagino las posiciones de un lado y otro, y en una buena parte va a haber acuerdo, consenso y se puede votar fácil. Y en otra va a ser a voto limpio, como anoche. Pues hay unos puntos tan tensionantes que mire que quedamos 8-7 en esto de los recargos y en el otro tal vez 10-4 o 10-5 en un tema sobre la naturaleza de la relación de aprendizaje de los aprendices. Entonces yo sí creo que la plenaria del Senado va a ser intensa, movida y va a salir bien hecho. Creo que la conciliación, y usted está muy bien dateada, creo que muchos de los periodistas que cubren Congreso, ya los molesto y les digo que les voy a dar el honoris causa en derecho, conocen muy bien el trámite. No sé si me permite explicarle a los oyentes, porque los que van ahorita ya en la buceta dirán, ¿y qué será conciliación? ¿Le he hecho el cuento? Sí, claro. Bueno, una ley, o mejor, un proyecto para llegar a ser ley, tiene 4 debates: comisión, plenaria, comisión y plenaria. 4 debates. La máxima instancia de la Cámara es la plenaria y del Senado es la plenaria del Senado. Entonces, lo que ya aprobó la Cámara lo conocemos y de hecho fue la base con la que construimos la ponencia que discutimos y votamos ayer. Entonces, conciliación es el texto que aprobó Cámara con el texto que aprobó Senado, se tienen que volver uno solo, pero ya no en un tema como los debates normales del Congreso, sino un grupo reducido que nombran los presidentes de Cámara y Senado respectivamente, supongamos 3 personas. Dicen 3 de Senado y 3 de Cámara. Ellos van a sentarse y van a coger una doble columna del proyecto. Supongamos que tiene 80 artículos, 50 artículos son iguales, perfecto, queda ya, esos son los primeros 50, y ahora van a conciliar los 30 artículos donde hay diferencias. Supongamos el artículo sobre personas con discapacidad. Hay una cosa maravillosa, bueno, ese no es un buen ejemplo porque ese es igual en Cámara y Senado. Otro, el de conciliar en la jornada. La jornada, exactamente. Jornada flexible para las personas cuidadoras, los que tienen hijos, adultos mayores, personas con discapacidad que cuidar. Entonces, ambos Cámara y Senado dicen que debe lograrse por acuerdo con el jefe, con el empleador, por ejemplo, salir un poco más temprano, tener teletrabajo, hacer un acuerdo para que pueda cuidar a su ser querido. Pero dicen lo mismo de distinta forma, las frases son distintas. Entonces, esos conciliadores tienen que escoger A, como dijo Cámara, o B, como dijo Senado. Recalco el O, no se puede mezclar. No se puede ni mezclar ni cambiar. Buena, y queda muy bien si la completan. Nada, usted toma A o toma B. Entonces, pues esa es una discusión
pues que nada, yo he tenido la oportunidad de ser conciliadora en otros proyectos, en este no quiero, ya recibí el chicharrón de la cuarta, no, ya eso no, con seguridad no seré conciliadora, no lo aceptaría y tampoco pues creo o suponga que el presidente del Senado lo decida, eso lo decían los presidentes. Pero pues es ver artículo por artículo y se lee objetivamente y dice, uy, sí, quedó mejor redactado el de acá, cojamos ese, porque sí, mire que integra lo que dice allí, está mejor, es más claro, perfecto. Entonces, esos son fáciles, donde la diferencia es de forma. Y luego vienen los difíciles, que es donde blanco o negro, es excluyente, es opuesto y es contradicción. Y si queda A, es completamente distinto, así queda B. Entonces, nada, ese pedacito, la conciliación tomará pues una jornada, una sesión, un par de horas, porque ya veremos al final la diferencia de fondo. Porque, repito, muchos artículos van a tener diferencia de forma. Entonces eso, leyendo se dice, uy, sí, esta está más claro que esta, mejor ese. Y tiene que ser claro para la gente. Claro. Senadora. Y ahí sí. Entonces, yo creo que es una responsabilidad tan alta de quienes asuman la tarea de conciliadores, pues que la van a hacer bien. No hay que apostarle ni pensar en la mala fe. Estos días que hay una campaña de hostigamiento, de odio, de mentira. Ahorita yo miraba me tuiteaban, ¿no? Con odio es que negó esto y esto. Amiga, lea. Es que lea, no mienta, ¿sí? Generar miedo, angustia, odio es fácil. Entonces, la posibilidad de sacarla está muy bien y hay que pensar en que todo el mundo le ponga ganas para que sea ley. Si los conciliadores quieren que esto sea ley, pues conciliarán. Si alguien quisiera que esto se hunda y fracase y que no haya reforma laboral por ley, por ejemplo, para hacer una consulta, pues podrían boicotear, pero yo parto del hecho que todos ponemos lo mejor, como lo hicimos en la Comisión Cuarta, y con seguridad los conciliadores también van a querer mostrar una ley que ellos aprobaron, ayudaron a hacer, y sobre todo que les sirva a la gente, porque esto no es del ego, sino a quién es la ley. Sí, y sobre todo que no hagan política con las necesidades de la gente y de los trabajadores. Senadora, estábamos hablando entonces de la consulta popular, la otra, la de los 16 puntos que tiene, o 16 preguntas, tiene las mismas 12 de la laboral, 4 más relacionados con temas de la salud. Usted no votó la vez pasada. ¿Qué va a pasar con la votación de esta consulta popular? ¿Va a votarla o no va a votarla? No la voté por accidente, porque estaba arriba en la parte más alta del Capitolio con colegas suyos, y yo fui muy clara en el atril, en discurso, 2 días seguidos, sobre la consulta y sobre la apelación. Yo defiendo la Constitución del 91 y eso implica que defiendo los mecanismos de participación. Están muy bien, son útiles, son válidos. Yo misma promoví la única consulta popular que ha habido nacional en el 18. Sí, y la yo anticorrupción. Consultas, pero creo que debe ser igual que en el 18. Llegamos al Senado por el aval, el concepto favorable para convocarla. La plenaria del Senado por unanimidad, nos pusieron una condición, dijeron sí, hagan la consulta, pero después de elecciones. ¿Para qué? Dijo el Senado, para que esto no se mezcle con las elecciones de Congreso, de Cámara, de Senado, de Presidente, y no sea utilizado, no haya ningún beneficio, no se enrarezca el ambiente y no se mezcle. Nosotros dijimos, listo, tienes razón. Y como la motivación de la consulta anticorrupción, pues no era que se juntara con las elecciones de Cámara, Senado ni Presidencia, donde obviamente nosotros teníamos candidatos, dimos perfecto, aprobado, y por unanimidad lo votó la plenaria del Senado. Yo no era senadora, pero Antonio Navarro era el presidente del Senado, Claudia López era senadora, listo, por unanimidad. El Senado dijo sí a la consulta, siempre y cuando se haga después de elecciones. Esa fue mi postura ante esta consulta. Lo dije, lo argumenté en la plenaria del Senado, en la curul, en foros, otros colegas suyos, estuve en foros con ellos de medios, con gente del gobierno, el pacto histórico, y esa es mi postura. Sí, pero el gobierno no va a aceptar eso. Es más, el ministro Benedetti habla de septiembre, entonces, teniendo en cuenta que el gobierno no se va a subir en el bus de pasar una consulta para después de elecciones el próximo año. Pero la pregunta es ¿por qué? El único precedente de la consulta anticorrupción es del 18 y fue así, se aprobó así. ¿Sabe quién lo promovió? Roy Barreras, senador hoy del Pacto Histórico. Pero Roy Barreras dice que él no es petrista, entonces pues...
No, pero era el embajador ¿de dónde? Pues de Duque no, embajador de Petro. Él fue de los grandes líderes que dijo, solo si la hacen después de elecciones, ahí sí. Entonces, yo creo que eso salió bien, digamos, creo que fue sensato, lo aceptamos. Es que entonces en el 18 dimos, listo, tienen toda la razón, hagámoslo así, y por eso se hizo en agosto del 18. Entonces, aquí hay otro elemento antes, cuando se vote esa consulta, si ya terminó de aprobarse en el Senado la ley, y si ya se aprobó en cuarto debate la reforma laboral, pues también es un elemento como, oiga, si esa ley ya tiene 10 puntos de la consulta, de verdad se necesita, porque la consulta no decide los contenidos, la consulta le dice al Congreso que haga tal regulación, y si aquí ya el Senado está haciendo la regulación, pues por sustracción de materia podría no necesitarse. Entonces yo por sustracción de materia podría asumir que su respuesta es no va a votar a favor de la consulta. Yo voy a presentar otra vez mi argumento en el atril con diapositivas. Hay gente que se pone brava porque yo uso gráficos para explicar las cosas. Pues no mucho. Para explicar, y yo repetiré mi argumento y podemos presentar una proposición. Los mecanismos de participación hacen parte de nuestra Constitución y yo la defiendo. Yo voté el plebiscito por la paz, voté la consulta, o sea, los mecanismos están bien y tienen que usarse bien. Precisamente para protegerlos fue sensato lo del 18, separemos eso de elecciones. Y ahorita pues usted misma ya ve candidatos y no sé qué y todo el mundo, entonces me parece sensato repetir la fórmula, que se haga después de elecciones. Y si se somete a votación, pues yo haré mi proposición y en el Pero 18... esta vez no va a estar allá arriba con los periodistas cuando toque votar. Esta vez no, yo ya le dije a la periodista, usted no me vuelve a invitar por allá. Ella muy querida, ella sin hablar con ella, ella publicó, dijo, la senadora no votó, estaba conmigo, tal, no alcancé a llegar porque fue rápido, que también eso es normal, digamos, las duraciones, ese día se puede ver cuánto duró la apelación y otras cosas, pero aquí yo creo que lo importante es sacar adelante a Colombia, y eso implica concentrarnos en solucionar problemas, y los reclamos justos, la desactualización de nuestra legislación, pues se soluciona con una buena reforma laboral. Entonces, hicimos la tarea los 15, yo soy uno de 15, repito, puse mi pedazo de responsabilidad de tarea, pero los colegas hicieron una tarea, un trabajo colectivo, y ahora será el Senado. Entonces yo creo que vienen 8 días de tránsito, o sea, 8 días donde no se va a discutir, y yo creería que, no sé, el 10 de junio ya esté aprobada, o el 12 o 14 de junio, cosa que luego los conciliadores puedan hacer su tarea. Bueno, y ya para despedirla, porque si es aprobada esta reforma estaríamos en horas nocturnas, mentira, pero... ya va a empezar, en 4 minutos. En 4 minutos estaríamos ya en el recargo, pero senadora, ¿cómo vio las manifestaciones de hoy? El presidente Gustavo Petro y su ministro Armando Benedetti empezaron a desmarcarse. Uh-huh. ¿Por qué se desmarcaron hoy si durante todos estos días puede que ellos no hayan convocado, porque convocan las centrales obreras, pero sí llamaron a esas manifestaciones y en realidad pues no fue un paro nacional, no hubo grandes cantidades de personas en las calles? Son 2 días, ¿no? Sí, mañana también. Convocaron 28 y 29. Sí. Uh-huh. Pero ¿cómo ve eso, esa postura del gobierno desmarcándose un poco después de lo que pasó hoy de las marchas que a los que ellos mismos llamaron? Pues eso es como decir, yo no lo crié. Pues es que si todos vimos la preparación, convocatoria, la de pública, tarima y la movilización y decir y que hagan el paro y yo hago caso y que hagan huelga, digamos, pues no. Yo creo que el presidente se equivoca y le hace un daño al movimiento social en el mediano plazo. Al gobierno le quedan 14 meses, pero los movimientos sociales son de la ciudadanía, son autónomos y es normal y es válido y es respetable que apoyen, por ejemplo, en este caso al gobierno. Eso es legítimo, es válido, pero los gobiernos duran 4 años. Entonces, la protesta debe ser siempre autónoma, debe ser independiente, genuina, espontánea de la gente. Entonces, eso se pierde cuando desde el máximo poder, desde el gobierno nacional, desde los ministerios, se les pide, es que ahí salió el chat entre el presidente y el ministro Benedetti, ¿no? Que quién convoca y hay que llamar al paro, a la huelga, no sé qué, más todo lo público que hicieron para la convocatoria,
pues no se pueden desmarcar, digamos, y no le sale bien a la ciudadanía, pero ni al gobierno, pero en el mediano plazo es grave, porque entonces la protesta ciudadana tiene mucho peso y mucho valor, por eso tiene que ser autónoma. Hoy, mire, FECODE, vi un letrero de FECODE y les contesté en Twitter. Vamos a la marcha por el mal sistema de salud. Bueno, el mal sistema de salud que tiene el magisterio, que es propio de ellos, distinto al de todos los ciudadanos, está funcionando muy mal, y es el del gobierno, es el que puso el gobierno Petro y es parecido al que quiere para todo el país. Entonces yo decía, ok, FECADE va a marchar contra el sistema de salud de este gobierno, va a marchar con el gobierno nacional contra el sistema del gobierno nacional porque es malo el sistema. Es un revoltijo que en buena hora debe mantenerse separada. La protesta ciudadana se respeta, pero debe ser autónoma, y hoy vimos que le generaron fue... ¿A quién afectó hoy? Pues a los grandes ricos que nombran en los discursos. No, afectó es a la gente que tiene que llegar a trabajar, a moler, a estudiar en su rebusque, en su lucha por la papita y pues a echar pata. Ahora me estaban contando la típica, una mujer, una persona trabajadora, pues a echar pata porque bloquean los portales y bueno, en todo el país no sé cómo fue el volumen, pero al final, ¿qué cambiaron? Nada. Pues afectaron a las personas que necesitaban llegar a una cita médica, a un trabajo, una cita, si fuera una cita con el novio, es que la vida de cada quien tiene derecho a moverse y llegar. Sí, pero no cambia absolutamente nada. Entonces, bueno, si mañana continúa el paro, creo que genera más antipatía que aliados. Y pues tenemos la discusión con verdades. Yo miraba, no, es que le quitó los 2 personas con discapacidad. No, se aprobó. Cada empresa, por cada 100 empleados que tenga, ahora tiene que contratar mínimo, digo mínimo, no máximo, mínimo, 2 personas con discapacidad. Eso está, no, es que quitó la licencia menstrual. No, mire que las mujeres entre los 15 y 49 años de edad en Colombia somos 13 millones y medio. Yo todavía tengo 49. Sí. 13 millones y medio de mujeres. Si se pone la licencia para la menstruación, que es mensual, en lo normal, mucha gente callada a la hora de escoger un empleado no va a decir, no le va a preguntar cómo le llega la regla, no va a decir nada y va a decir, mejor contrato a Fernando, porque a Fernando no le va a llegar la regla. Ajá, sí, ¿cierto? Entonces se vuelve una barrera. Ahora, si es un hecho que algunas mujeres, no a los 13 millones, algunas mujeres, la regla es un tema que puede ser incapacitante, un día, unas horas, 2 días, porque hay aspectos clínicos y está diagnosticado y es médico. Nosotros aprobamos la ley de endometriosis hace como 2 años. Ahí estamos, me tocó meterle acción de cumplimiento al Ministerio de Salud para que la reglamente, porque ellos son los que dicen el protocolo para que cada persona le pueda decir a su empleador, mire, mi diagnóstico es este, como con otra enfermedad, yo necesito este tipo de cuidado y es eventual que de pronto cada mes yo pueda tener unas horas donde físicamente el dolor me parte o un día completo y eso pueden tener la licencia. Eso también quedó en la ley. Ayer la aprobamos, solo que no es para todo el mundo, no es para que se presuma que los 13 millones de mujeres... Que todas las mujeres tenemos dificultades, claro. ¿Sí? Ahí están diagnosticadas 3 millones y pico de mujeres con endometriosis. Quiero además contar que esa ley fue autoría e iniciativa de un hombre, Mauricio Toro. Quiero darle el crédito porque fue el autor, yo fui coautora, yo ayudé, pero no fue mi idea. Con organizaciones de mujeres, lo trajo, fue por iniciativa de la sociedad civil. Entonces, eso quedó en la ley. Entonces, digamos, necesitamos como un debate franco, se puede ser contradictor, se puede pensar distinto, podemos confrontar ideas, pero aquí lo que estamos viendo también es una estrategia de difusión de mentiras, de confundir, de asustar a la gente. Wilson Arias me puso un tuit esta mañana y aquí está, puso una noticia terrible de un aprendiz del SENA que murió. Entonces, sobre la noticia de algo tan doloroso, una víctima murió, me pone, y Angélica Lozano le quitó el ARL. Primero yo soy un voto de 15. Sí, mi voto pesa lo mismo que el de Wilson. O sea, ya aquí, ninguno, ni él ni yo podemos decidir por todos. Y Angélica le quitó la ARL. Falso, amigo. O sea, mire, aquí está, pero los ciudadanos que ven eso se llenan de rabia y de miedo y de furia y van a ir a leer los 75 artículos y ver que es mentira. No lo van a hacer. Entonces los dirigentes políticos tenemos una responsabilidad
con nuestras palabras, y se puede pensar distinto y debatir y votar usted blanco y yo negro, pero pues de ahí a que yo mienta y la acose y haga hostigamiento y difamación, y creo que nos toca desintoxicar eso en la política, ese sectarismo que está, pues, y que se traduce luego en las mesas de comida de una familia, y claramente no amerita. Hay que ser firme con las ideas, pero sin la necesidad de intoxicar el ambiente. Sí, pues esa polarización tremenda que se está viviendo en el país. Pues son las 9:04 p.m, senadora, gracias por esta entrevista, por esta conversación que hemos tenido. Empezó la jornada nocturna. Empezó la jornada nocturna. Esto sí se aprueba su reforma. Mía no. Bueno, no es su reforma, es la reforma del gobierno, pero usted puso su granito de arena tratando de sacarla adelante en la Comisión Cuarta como presidente. Y creo que va bien, es mi deber, digamos. Y quiero agradecerle a Fernando que le ha hecho un seguimiento a este debate. Yo le dije, espere que aprobemos la ley, y genial que en otra oportunidad podamos hablar ya de contenidos, cuando se apruebe. Claro, cuando se apruebe. Eso le iba a decir, queda comprometida para hablarnos aquí en Recap Blue, en vivo, en este horario hasta las 10 de la noche, hablando sobre lo que se promueva. Cuando ya estemos en jornada nocturna desde las 7. Facturando nocturna, sí señora. Senadora, gracias, siempre gracias. Mil gracias a ustedes y a los oyentes, y no coman entero, lean y contrasten, y son buenas medidas, respetando también la otra cara de la moneda, pues. Claro que sí.